La Biblia nos dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 1, un texto que nosotros realmente lo hemos leído y lo volvemos a leer muchas veces, lo sabemos de memoria. Pero quiero en esta mañana, en este mediodía, ya que estamos llegando, que usted abra su Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso número 9. Jesús, antes de ascender a los cielos, podemos observar el capítulo número 1 y lo vamos a explicar rápidamente del acontecimiento y de la escena que Jesús estaba en ese momento hablando con sus propios discípulos o con aquellos que le amaban y le seguían. Y entonces el Señor dio una gran encomienda antes de ascender a los cielos para ir a la presencia de su Padre, de la cual había procedido anteriormente. Y dice: pero se recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Repito, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas las partes. Lo primero que vamos a ver en este corto mensaje, voy a intentar de hacerlo, es primero qué significa la palabra Pentecostés. La hemos escuchado, hemos predicado acerca de ella, hemos hablado y hemos enseñado acerca de eso, pero vamos a simplemente hacer una referencia muy rápida. ¿Qué es Pentecostés? Lo segundo que vemos en este pasaje bíblico que Jesús establece es qué significa el derramar del Espíritu Santo tal como Jesús lo manifestó antes de ascender a los cielos. Y lo tercero, cómo realmente conocer al Espíritu Santo a través de la experiencia del bautismo, de lo que Él significa presencia habitable dentro del ser humano. En primer lugar, nosotros debemos entender que Jesús dio esta gran encomienda, esta gran responsabilidad. O sea, la iglesia iba a nacer como efecto y como resultado del derramar glorioso del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no hubiera sido derramado sobre la iglesia o derramado sobre la iglesia en el día de Pentecostés en el aposento alto, la iglesia no hubiera llegado hasta estos días presentes, porque lo que opera en la iglesia y lo que él hace que la iglesia no sea detenida, ni sea paralizada, ni sea en ningún momento obstaculizada, es la permanencia continua, presente, diaria y continua del Espíritu Santo. Por eso es que toda iglesia, toda congregación y todo ministerio en la iglesia debe de ser activado y avivado a través del poder del Espíritu Santo. Lo mínimo que tú puedes hacer en la casa del Señor, en cualquier área de servicio que tú desarrolles en la casa del Señor, tú tienes que ser un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo. Porque la unción del poder del Espíritu Santo, más en estos días de oprobio, en estos días de confusión, en estos días de desánimo, de desaliento y de tantas maquinaciones perversas del mundo de las tinieblas, necesitamos que cada vez experimentemos una mayor medida de presencia y de gloria del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso que la unción del poder del Espíritu Santo en nosotros nos ayuda para vencer cualquier tipo de desánimo, de desaliento, de debilidad, para llegar a ser verdaderos testigos de Jesucristo, pero testigos triunfantes, testigos victoriosos, testigos de autoridad, testigos de fortaleza. Entonces es necesario entender que el objetivo principal es conocer más del Espíritu Santo y su obra. Aleluya, cómo ayuda el Espíritu Santo para que la iglesia continúe y siga adelante su marcha victoriosa. No dependemos de una naturaleza caída, ni dependemos de los humanos, ni dependemos de lo que significa las ideologías de diferentes aspectos de organización, sino que dependemos exclusivamente del Espíritu Santo. Por eso que es importante leer el libro de Hechos de los Apóstoles, porque el libro de Hechos de los Apóstoles comienza donde los evangelios, aleluya, terminaron con la gran promesa de Jesús escrita en el libro de Lucas y Juan, pero específicamente Lucas. Los evangelios se cerraron y se abre la oportunidad para Hechos de los Apóstoles. ¿Y cómo se cerró
uno de los últimos versos de los evangelios, con la gran promesa de Jesús que dijo, aleluya, que Él iba a enviar al Espíritu Santo en aquellos que creían en Él como Señor y Salvador. Por eso que a lo largo de todo el Nuevo Testamento, lo que nos muestra Dios de una forma tan clara es la revelación del Espíritu Santo, cómo actuaba desde el momento que se derramó en la iglesia de Jesucristo. Primero, el Hecho de los Apóstoles nos habla de la importancia del Espíritu Santo, quien da el poder a todos aquellos que sirven a Dios en espíritu y verdad. Hombres que han sido llamados por diferentes áreas ministeriales, los creyentes que sirven al Señor también. Y entonces Jesús dijo que cuando reciban ese Espíritu Santo, sería que el comenzar del derramamiento del Espíritu sería una manifestación que comenzaría haciendo de nosotros testigos en derredor de la gente que está a nuestro lado. Y a medida que se vaya expandiendo más la unción y el poder, el nivel de expansión y de conocimiento de Jesucristo y el mensaje que el Señor traía al mundo se iba a expandir por medio de una iglesia. Por eso que el Señor dio el secreto y dijo, primero sería Jerusalén, luego sería Samaria o Palestina, Capernaum y todo, y luego entonces hasta lo último de la tierra. ¿Se acuerdan eso que el Señor dijo? Que sería predicado este testimonio, este evangelio por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, estamos entendiendo que la iglesia pudo resistir cualquier vendaval de persecución, de engaño, de mentira. Todo lo pudo resistir porque dependía del Espíritu Santo. Hoy no somos mejores que la iglesia primitiva, sino que tenemos que hacer lo mismo que la iglesia primitiva hizo en su comienzo de avivamiento. A pesar de la persecución, a pesar de la fuerza oscura, a pesar de la confrontación, ellos se mantuvieron dependiendo de la gracia del Espíritu Santo sobre ellos. Como resultado de eso, la Biblia dice que al ser derramado el Espíritu Santo se produjeron resultados maravillosos. Y justamente los resultados que comenzaron a observarse fue después del Espíritu Santo habiéndose sido derramado. Y todos nosotros sabemos esto. Por eso que es necesario entender de una forma muy clara que Jesús enseñó que su venida, o sea, su venida, su manifestación visible, advenimiento humanizado a la tierra, era lo que inauguraba el comienzo del reino de Dios manifestado en la tierra. Y cuando regresara al cielo, como lo hizo junto a su Padre, entonces el reino de Dios permanecería en el corazón de su iglesia, en el corazón de sus hijos, en el corazón de los creyentes, mediante la presencia permanente del Espíritu Santo. Hay algo que vamos a mencionar aquí que es de tomar en cuenta, esto que vamos a destacar en este momento a través de esta palabra: plenitud del reino de Dios en la tierra. Mientras tanto, el reino de Dios está en el corazón de aquellos que le han recibido como su Señor y Salvador. El reino de Dios no está en todo el mundo. El reino de Dios está en el corazón de aquellos que le han recibido por medio del derramamiento, presencia, poder del Espíritu Santo. Por eso que el libro de los Hechos de los Apóstoles, como se dio una vez una clase aquí en el instituto, describe el principio de la misión, responsabilidad que la iglesia tiene. Nuestro deber, iglesia, y nuestra gran responsabilidad es continuar el trabajo que la iglesia primitiva comenzó. No bajar el nivel de expectativa, sino aumentar el nivel de expectativa. Mire, Romanos capítulo 8, verso 9, 11 dice esto: pero ustedes no están dominados. Mira lo que Pablo escribe con relación a esta misma temática de la importancia del Espíritu Santo. Dice: ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, que dice la Biblia, de ninguna manera pertenece a nadie. O sea, no pertenecen a Cristo, no pertenecen
¿Por qué? Porque es justamente que uno de los indicativos de que pertenecemos a Cristo es que el Espíritu del Señor mora en nosotros. Y el verso 10 continúa diciendo de ese mismo capítulo: y Cristo vive en ustedes. Y entonces, aunque el cuerpo morirá. Mire, esto es interesante. Y dice: y Cristo vive en ustedes. Y entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu le da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El verso 11 continúa diciendo: y el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, dice, vive en ustedes. Así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu. Dará vida a vuestros cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. O sea, se da cuenta la importancia de estar lleno del Espíritu Santo y de que este cuerpo físico sea habitable interiormente por el Espíritu Santo. Te das cuenta el calibre de revelación, la importancia que Dios nos confronta con esta verdad innegable. Si el Espíritu está morando en vosotros, de la misma manera como el Padre Dios levantó a Cristo de entre los muertos, aquellos, aleluya, dice, entonces también el Espíritu que mora en vosotros, quien vive en vosotros, también levantará vuestros cuerpos mortales en cuerpos inmortales. Esto es una gran bendición. El Espíritu Santo no solamente es para que sirvamos, no solamente para que prediquemos, no solamente para que hablemos en lengua, no solamente para que oremos, no solamente para que intercedamos, no solamente para que podamos vencer cualquier confrontación de la vida, no solamente para que seamos fuertes en momentos tan necesarios como esto, sino que a través de toda esa variante de bendición extraordinaria, también el Espíritu Santo dice que si mora en nosotros, Él también se va a encargar de levantar el cuerpo que haya partido antes que el Señor haya venido. Aleluya. Y esto es una verdad innegable. ¿Alguna vez has tenido duda de que si eres un verdadero cristiano o una verdadera cristiana? Un cristiano es alguien, escuche bien, eso es lo que demuestra la Biblia, es lo que determina la palabra de Dios de una forma tangible y real. Lo que demuestra Dios es que un cristiano o una cristiana verdadera, alguien que tiene el Espíritu de Santo viviendo dentro de él o de ella, ese es un verdadero creyente. No hay manera de tratar de decir no, esto no es tan importante. No, es sumamente importante. Porque en todo lo que el Señor ha revelado es que el Espíritu Santo se nos daría en lugar de Jesús cuando estaba en la tierra. Es necesario que yo me vaya para que Él descienda. Yo me voy al Padre, pero voy a descender o les voy a dejar el Espíritu Santo. Si tú has confiado sinceramente, y todos nosotros confiamos en Cristo para nuestra salvación, le hemos reconocido a Él como nuestro Señor, entonces el Espíritu Santo vive en tu interior y vive en mi interior, y eso nos hace que seamos cristianos. O sea, se da cuenta que ahora cristiano no es solamente el que ha oído hablar de Cristo y dice, sí, yo creo en Cristo. No, es el que tiene como testimonio la presencia, la morada dentro de su vida del Espíritu Santo. Puede estar pensando en muchas cosas, pero esto es lo más importante. El Espíritu Santo es lo que Jesús dijo que enviaría. Número uno, tenemos que entender esto: que el Espíritu Santo nos ayuda a encontrar apoyo en todo momento ante cualquier dificultad, problema que podamos enfrentar en nuestra vida diaria, como la que estamos enfrentando en estos tiempos. Cuando oramos y clamamos, el Espíritu Santo viene y nos da la paz y la seguridad. Número uno, entonces encontrarás que el Espíritu Santo te está apoyando.
El Espíritu Santo está dentro de ti, te habla y te fortalece y trata de renovar tu mente con el conocimiento de la palabra, y hace que tu mente no pierda, aleluya, la sensibilidad de Dios y de su gloria, y hace que tu mente no sea, aleluya, un terreno apropiado para que Satanás siembre la desconfianza, la inseguridad, la incredulidad, el desánimo, el desaliento, la confusión, el pánico, la ansiedad y toda aquella lista de cosas terriblemente perversas que Satanás lanza para destruir la vida del ser humano. El Espíritu Santo nos da apoyo. Él nos apoya. Él está y dice, la misma Biblia dice que Él sería un paracleto. ¿Sabe lo que significa eso? Sería algo en quien nos apoyamos. El Espíritu Santo dice sería paracleto, decía, es algo en quien podemos apoyarnos fielmente, en quien podamos confiar fielmente. Por eso que yo necesito orar al Padre en el nombre de Jesús, pero también decir: Espíritu Santo, te necesito. Mi casa te necesita, mi familia te necesita, mis hijos te necesitan. Lo segundo, cuando tenemos el Espíritu Santo, tenemos el poder para servir a Dios y hacer la voluntad de Dios perfecta. Tercero, llegaremos a ser parte del plan de Dios para edificar la iglesia. Y esto es lo que queremos. Espíritu Santo, úngenos para que la iglesia sea edificada. Cuarto, el Espíritu Santo es la promesa. Aleluya. Gloria a Dios. El micrófono de la pastora. El Espíritu Santo es la promesa o garantía de Dios de que hay vida eterna para aquellos que creen en Él. ¿Tú crees en la eternidad? ¿Qué es lo que te da convicción de la eternidad? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahora en nosotros y con nosotros. Y es por la fe que estamos seguros de que viviremos con Cristo para siempre. Lo sexto es que cuando nos apartamos de la atracción del pecado, escuche, cuando el ser humano, hombre o mujer, se aparta de la atracción del pecado por el poder del Espíritu Santo, podemos considerar que el pecado está muerto para siempre y no tiene más dominio, ni tiene más capacidad, ni tiene más jerarquía, ni tiene más influencia, porque cuando estamos entendiendo que el Espíritu Santo está con nosotros, ya el pecado murió. Gloria a Dios por los que dijeron amén. Entonces, otra de las cosas interesantes es que cuando hablamos de eso, el Espíritu Santo es el poder de nuestra nueva vida. En nuestra vieja vida teníamos nada: naturaleza caída, fuerzas debilitadas, sin poder lograr nada. Pero ahora, en la nueva vida que tenemos en Cristo, el Espíritu Santo, aleluya, nos da la certeza, la autoridad, nos da el poder. O sea, creemos en Cristo. Y cuando creemos en Cristo empezamos una relación personal inmediata con Dios, y el Espíritu Santo te transforma a lo largo de la vida para que seas como Cristo es. O sea, el Espíritu Santo te va cambiando de gloria en gloria, te va perfeccionando de gloria en gloria para ir alcanzando, aleluya, el ser semejante a Cristo. Esto es lo que Pablo enseña, esto es lo que la Biblia enseña, y esto es lo que los apóstoles enseñaron, y es que como iglesia Jesús vive hoy, seguimos enseñando en esta hora y en este día. Jesús le dijo que Dios el Padre, aleluya, Dios el Padre está con nosotros. Su presencia de autoridad está con nosotros. Pero también, aleluya, nos dice de una forma muy especial. Jesús le dijo de una forma clara que iban a suceder cosas a nivel mundial. Iban a acontecer cosas a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel de ciudad y a nivel de persona.
Jesús resaltó esto y dijo: pero no se preocupen. Jesús lo dijo: no se preocupen. Van a surgir muchos problemas en los últimos días, en el tiempo final y postrero. Van a surgir muchos problemas, mucho caos, mucha confusión, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel de ciudad, a nivel de persona, a nivel de individuos. Pero Jesús dijo: no se preocupen. Aleluya. El Señor dice: no se preocupen por nada. Ni siquiera se preocupen por lo que van a decir. No se preocupen ni siquiera por lo que van a hablar. Por eso que el Señor les habló y le dice que el poder del Espíritu Santo que ellos recibieron en el día de Pentecostés, no otro día, sino el día de Pentecostés, aleluya, dice que ese poder derramado en la iglesia produjo las siguientes características en la vida de los creyentes del aposento alto y en la vida de todos los que a partir de ese momento siguieran en el pensamiento, la búsqueda y la convicción que los primeros 120 experimentaron. ¿Qué era lo que habían recibido? Poder, pero ese poder les daba característica de valentía, audacia, confianza, entendimiento, destreza, autoridad. ¿Te das cuenta? Todo eso que el Espíritu Santo da a nuestra vida, Él no nos da cobardía, nos da valentía. Por tanto, no tenemos por qué temer, tenemos por qué ser, aleluya, atemorizados por la obra y la mentira de Satanás. Por eso que, aleluya, lo más glorioso de toda esta palabra y de este texto bíblico es que en el día de Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo. Jesús resucitó. Y cuando Jesús resucitó, desde que Jesús resucitó, aleluya, estuvo con sus discípulos, y dice Pablo, y con más de 500 testigos que le vieron y le observaron personalmente por 40 días. Con 40 días Jesús, después de resucitado, todavía permaneció en la tierra, compartiendo con sus discípulos, compartiendo con más de 500 que lo habían visto y habían compartido con él, testigos presenciales de que Jesús había sido resucitado. Y cada uno de ellos eran testimonios fieles, con demuestras y señales, aleluya, que no tenían la menor duda que Él era quien había resucitado. Entonces nos dice la Biblia que a los 40 días, recuerde que Jesús siempre entendemos y lo hemos enseñado en esta casa, la importancia de las fiestas de Dios o las fiestas de Dios que Israel tenía que celebrar. No eran las fiestas de Israel que Israel tenía que celebrar, no, eran las fiestas de Dios que Israel tenía que celebrar. Y cada una de esas fiestas tenía una connotación ampliamente profética, demarcada por el propósito. Quien establece las fiestas, aleluya, de las diferentes fiestas, 7 fiestas extraordinarias, no es Israel, es Dios, que Israel lo tenía que hacer. O sea, algunas veces pensamos que cuando guardamos esa fiesta o hablamos de esa fiesta que nos estamos identificando, y a la postre decimos: el que tiene que celebrar esta fiesta es Israel, porque esto es una fiesta de Israel. No dice la Biblia que fueron las fiestas de Israel, fueron las fiestas de Dios que Israel celebraba como pueblo de Dios. Y también para nosotros hay fiestas muy demarcadas, espirituales, que tienen una connotación profética y que sí la tenemos, aleluya, que celebrar, y sí la tenemos que proclamar, y sí la tenemos que reconocer. Y el Pentecostés es una de esas fiestas que la iglesia tiene que seguir, aleluya, entendiendo y experimentando a diario. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que Jesús, antes de partir al cielo, lleva a sus discípulos a la ciudad de Betania y le da las instrucciones que acabo de mencionar. O sea, quiere decir que el Señor estaba diciendo: yo me voy, pero viene algo nuevo, algo que ustedes van a experimentar. O sea, y el momento que se derramó el Espíritu Santo, comenzó la etapa, el periodo dispensacional, bíblica y teológicamente conocida como el tiempo dispensacional de la gracia.
En ese tiempo de la gracia fue el derramar del Espíritu Santo. Fue el inicio de la iglesia del Señor. Y después vuelvo a repetir de que Jesús resucitó 40 días, aleluya, revelándose de una forma o de otra. Entonces dice la Biblia que ascendió a los cielos. Ascendió a los cielos. ¿Y cuándo era que celebraba la fiesta de Pentecostés? El día 50. Pasaron 7 semanas desde que Jesús resucitó hasta que se derramó el día de Pentecostés. Recuerde que la fecha como se celebraba Israel no es la fecha que nosotros tenemos en nuestro calendario, en nuestro horario. Para Israel el día comienza a las 6 de la tarde. ¿Sí o no? Al prácticamente ya ocultarse el sol, 6 de la tarde. Jesús ya está en los cielos y Él dijo que derramaría el Espíritu Santo. No la derramó en cualquier fecha. Justamente 7 por 7, 49. A los 49 días Israel estaba celebrando la fiesta de Dios llamada la fiesta de Pentecostés. Y 120 personas estaban allí en el aposento alto y se derramó el Espíritu Santo, amaneciéndose el día 50, que era el día de la primicia. O sea, lo que estamos entendiendo que el día de la primicia en realidad es después del Pentecostés. Lo que sucedió allí es maravilloso. Porque un día, ¿cuántos días se celebraba? ¿Cuántos días se celebraba la fiesta de la primicia? Un día. Y todos fueron llenos. Y entonces, aleluya, el apóstol Pedro en ese momento, ya convertido en apóstol, dejó de ser un discípulo más para convertirse en el apóstol Pedro. Predicó su gran mensaje, habiendo recibido el Espíritu Santo con poder y autoridad. Y cuando él fue lleno del Espíritu y predicó un mensaje lleno por el Espíritu Santo, dice la Biblia que se convirtieron 3,000 personas. ¿Cuándo se convirtieron 3,000 personas? El día de la fiesta de las primicias. Fueron las 3,000 primeras personas que comenzaron a ser llamada la iglesia de Jesucristo. Tanto nos dice la Biblia que a partir de ese momento el Padre dio el cumplimiento de la promesa que ha dado su Hijo amado Jesucristo. Van a recibir un regalo. Les voy a enviar un regalo. Y el regalo que el Padre Dios envía sobre el principio de su iglesia era el regalo del aposento alto, el Espíritu Santo. Entonces no solo es un regalo, es el poder que tendréis para ser mis testigos. Y no solamente es el poder que tendréis para ser mis testigos, sino que también además de eso es la convicción que tendréis para creer a todo lo que yo digo. Es maravilloso. Multiplicamos 7 por 7, 49, 50 comienza la iglesia en el fuego del Espíritu. En la fiesta, diga conmigo, en la fiesta de Pentecostés cayó el Espíritu Santo, descendió el Espíritu Santo. Ese día era la fiesta de la primicia, la fiesta del trigo, la fiesta de la cosecha, la fiesta de recoger lo que se había producido. Y esta fiesta solo duraba un día. Y en ese día Dios en su gracia, espiritualmente hablando, se recogen los primeros granos nuevos de trigo para ser guardados en el granero del Señor. Tú y yo somos granos también que hemos, aleluya, nacido como el resultado y como a la evidencia del derramamiento del Espíritu Santo. Por eso que es entender lo que el Espíritu Santo hace con nosotros. En la fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo vino en ese día para que a partir de ese momento ningún creyente en Jesucristo, Señor nuestro, estuviera solo. Nunca. A partir de ese momento el Espíritu Santo estaría siempre con su iglesia. Yo alabo y glorifico al Señor por los que tienen la certeza de que el Espíritu Santo está con ellos. Porque si tú no tienes la certeza y estás dudando que el Espíritu Santo está contigo, entonces estás perdiendo el tiempo. No has entendido la verdadera realidad de la vida cristiana.
O sea, en ese momento debemos de entender que comienza la iglesia con una primicia de frutos, de resultado, de cosecha maravillosa. En ese día maravilloso la iglesia comienza a manifestarse bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces nos dice la Biblia que el Espíritu Santo cayó sobre todo y lleno de, esto resalta mucho hecho, dice, y Pedro lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe una cosa? Es importante que la gente tenga testimonio que lo que tú hablas es porque está lleno del Espíritu Santo, que porque está llena del Espíritu Santo. Ese día maravilloso de la predicación y el mensaje de Pedro, nace gloriosamente lo que se llama la eclesia. La palabra eclesia en el original griego, que es la iglesia. La eclesia significa la asamblea. La eclesia, escuche bien, la eclesia es asamblea. Gente reunida en un lugar específico para ensaltar a Dios en espíritu y verdad. O sea, alabado sea el Señor que todos y cada uno de nosotros en todas estas largas semanas estuvimos en nuestra casa, en nuestro hogar compartiendo, y que la iglesia estuvo funcionando en las casas, en el hogar. Pero la iglesia tiene que fusionar en las dos vertientes, en la conexión de un altar encendido dentro de sus casas, con sus familias y en sus hogares. Pero también tiene que saber y entender que la iglesia también significa un lugar de asamblea, un lugar reunidos en un lugar específico para ensaltar el nombre de Dios en conjunto como familia espiritual, como familia biológica y representante de una parte de la iglesia. Usted se reunió en su casa. Usted alabó a Dios y sigue alabando a Dios en su casa. Y eso es menester que continuemos en esa proyección, porque la iglesia se reunía en las casas, pero también se reunían en un lugar como asamblea, como familia, conjunto espiritualmente. Yo no sé, es cuestión de cada uno de nosotros en una forma muy personal. Es una decisión, una experiencia o un pensamiento muy personal. Pero yo no sé a cuántos de ustedes le hicieron falta a otros hermanos el no verlos. No importa que no diga amén. Yo digo sí, amén. ¿O no? ¿O usted estaría mucho tiempo sin ver a sus hijos y a sus seres queridos, que pasen años y años y dicen, ya no me interesa? No. La fiesta entonces era que justamente nace, aleluya, la importancia de la conexión, de entender que somos iglesia viviente, iglesia que depende no de las habilidades humanas, sino del Espíritu Santo. Yo creo que si hay algo importante que el Espíritu Santo nos está enseñando es cuánto dependo de su presencia, del Espíritu Santo en mi vida. Y dice que era tal la unidad que había, que todos ellos se invitaban. Y Jesús dijo, ¿sabe lo que le dijo a la iglesia, a la eclesia? Que se reunían con familia en sus casas y se reunían en el lugar en santa asamblea. ¿Sabe lo que les dijo? Lo mismo que dijo Pedro, lo mismo que dijeron los apóstoles. Pero en ese día glorioso, agradable delante de Dios, se inicia la gran asamblea de los justos, dice la Biblia, así lo dice. Donde la mesa se extiende para compartir, donde el mensaje se comparte con todos los que están en necesidad. Entonces dice, como conforme al Señor dijo en una oportunidad en su ministerio, Jesús dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. La mesa estaba servida y se abría para todos aquellos que voluntariamente aceptaran la invitación. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos, por los vallados, y fuérzalos a entrar, tráelos a mi casa y fuérzalos a entrar. Lucas 14:23, ¿sabe lo que el Señor dijo? Para que se llene mi casa. Vayan por las ciudades,
Vayan al parque, vayan al mall, vayan donde sea y esfuércelos, tráiganlos, esfuérzalos a entrar para que se llene mi casa. La palabra esfuércelos significa insísteles. Insísteles. Sé persistente en tu agresividad evangelística. Sé persistente en tu tenacidad evangelística. Hermanos amados, hermanas en la fe, iglesia del Señor, los que son parte de la familia espiritual Jesús vive, y cualquier persona que me esté escuchando en esta hora, yo creo que el tiempo que estamos viviendo es una recta final. Y si sabemos y somos conscientes, y el Espíritu Santo da testimonio en lo interior de nuestro espíritu, porque dependemos de Él, entendemos de una forma clara, de una forma tangible, de una forma real, que debemos de aprovechar el tiempo para que seamos testigos del Señor. Y termino con esto. Cristo nos redimió del pecado y ya no somos más esclavos del pecado. El día de redención es verdad para nuestra vida. Así como en el día de Pentecostés nació la iglesia de Cristo, la novia del Cordero inmolado, tenemos que entender que Jerusalén siempre fue el centro de profecías cumplidas y a punto de cumplirse y las que se van a cumplir. El lugar donde comenzó la historia, donde nació una iglesia, es el lugar donde terminará la historia de la actividad profética de Dios. Es maravilloso esto. Esto me alegra, me gozo, me regocijo en el Señor. Porque el lugar donde comenzó la iglesia, la profecía bíblica, es el lugar donde en un día terminará la historia con un reino de 1000 años de justicia y de paz de Jesucristo, tomando como capital de su reino la ciudad de Jerusalén. Ponte de pie. El derramar del Espíritu Santo en la tierra dio no solamente el comienzo de la iglesia, sino el comienzo de la evangelización, el comienzo de la predicación, el comienzo de ser testigos de Jesucristo. Levante sus manos. Serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Iglesia, el Espíritu Santo es el aliento de Dios, la vida de Dios en nosotros. Su poder, su autoridad tiene que estar en nosotros, porque Él es el que habita en nuestra vida. Espíritu Santo, día de Pentecostés, en que descendiste, un día en el aposento alto, cerca, en esa área geográfica de Jerusalén. Descendiste en el aposento alto para llenar a tu iglesia de autoridad, de poder y de unción renovada. Señor, te adoramos. Señor, te glorificamos y te engrandecemos por la vida que podemos recibir de parte tuya, por la presencia del Espíritu Santo en lo profundo de nuestro ser interior. Espíritu Santo, llena cada vida en este tiempo. Así como oramos cada martes, que enciendas el fuego de tu espíritu, de tu presencia en la vida de cada hogar, de cada casa, de cada familia, de cada hombre y mujer, joven y niño, adolescente que te pertenece a ti. Señor, gracias por haber
enviado al Espíritu Santo para que habite en nosotros, con nosotros, dentro de nosotros. Señor, bautiza. Aquellos que nunca lo recibieron, Señor, sean bautizados en esta hora, llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu, bautiza, 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 bautiza. Bautiza con el Espíritu Santo y fuego cada vida que está en esta casa. Los que nos están escuchando y viendo por la transmisión, bautízalos en sus casas, en sus hogares. Comiencen a hablar en diferentes lenguajes del Espíritu conforme el Espíritu Santo le da que hablen. Señor, trae un derramar de gloria, un derramar del Espíritu Santo. Trae un derramar en las casas, en los hogares, en las familias. Señor, los que estamos aquí en esta casa de adoración, de alabanza, los que estamos aquí en esta casa espiritual, donde tu iglesia, Jesús, vive hoy, se reúne y se congrega para adorar tu bendito y santo y glorioso nombre. Sean llenados, sean llenados, sean llenados del Espíritu. Día de Pentecostés, día que siempre la iglesia ha recordado a través de los siglos y de los siglos. Día cuando el Espíritu Santo descendió como cumplimiento de la promesa dada por ti, Señor amado. Oh, aleluya. Ora baba y sherere que tarababa y que arrevedere vegens. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza a ti en este día maravilloso. Guarda nuestras vidas, cubre nuestras vidas, protege nuestras vidas de regreso a nuestras casas, a nuestros hogares. Guárdanos en el camino, guárdanos en la carretera, guárdanos mientras viajamos. Guarda a tus hijos, aquellos que en sus trabajos, guarda las responsabilidades diarias de tus hijos e hijas. Cubre tu iglesia, cubre tu pueblo, cubre tu iglesia con la santa unción del Santo Espíritu. Señor amado, te damos gracias porque tú eres el que nos sustentas, tú eres el que nos fortalece, tú eres el que nos da la fuerza necesaria. Guarda a tu pueblo, bendice a tu iglesia y permite, Señor, que cada actividad que podamos seguir celebrando en tu casa, podamos tener una respuesta satisfactoria acerca del agradecimiento que hay en lo profundo de nuestros corazones. Llévanos en paz, llévanos en bendición, llévanos en la cubierta de tu misma gloria, de tu misma autoridad, y rodéanos, Señor, con la protección. Rodéanos, Señor, con vallados de inmunidad. Guarda nuestra vida, guarda nuestros cuerpos, guarda todo nuestro ser en protección, en sanidad, en milagros, en fortaleza espiritual, y que podamos mantener nuestra estabilidad y nuestro compromiso de fidelidad, de obediencia y de llenura del Espíritu Santo en lo profundo de nuestros corazones. Gracias por el día de Pentecostés. Gracias por el día de las primicias. Gracias por el comenzar de tu iglesia en el aposento alto.
gracias por el resurgir día a día de tu iglesia en medio de los tiempos. Señor, te adoramos en esta noche, en esta mañana. Te adoramos en este día maravilloso. Nos vamos de aquí, pero no de tu presencia. Nos vamos de aquí, pero con tu gloria y tu poder en nosotros. Te damos gracias, lo pedimos y lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Levantamos